Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro tecnoformativo de la asignatura Informática 2. Sean bienvenidos. Buenas tardes, Daniela Maya, bienvenido. En esta ocasión, pues vamos a seguir trabajando con la asignatura, vamos a hablar un poco, vamos a dar prácticamente comienzo a esta tercera unidad que es PCI, diseño de algoritmos. Es lamentable que pues se haya demorado esta clase, que era una clase que me hubiese gustado mucho darla antes de que se realizara lo que es la tercera evaluación respecto a diseño de algoritmos en PCI. Pero pues no se me dio apertura para la fecha en la que pensé que se iba a dar este tema, pero bueno, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para pues conocer. En esto pues vamos a hablar un poquito de realmente qué es PCI, con qué es este programa, cómo se trabaja, cómo se maneja. Bueno, tenemos que PCI es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación, mediante un simple, intuitivo pseudolenguaje en español, completamente con un editor de diagramas de flujo. Permite centrar su atención en los conceptos fundamentales de la lógica computacional, minimizando las dificultades propias del lenguaje y proporcionando un elemento de trabajo con numerosas ayudas y recursos didácticos. Bien, para esta ocasión pues les explico de una manera más clásica, más simple, más coloquial lo que viene siendo PCI. PCI pues viene siendo un pequeño programa de software libre que fue diseñado pues prácticamente con la facilidad o digámoslo, la parte esencial de enseñar a cualquier persona lo que viene siendo el diseñar o crear un algoritmo, crear prácticamente un pequeño programa para tener aquellas ideas, aquellos indicios en la programación, específicamente para estudiantes universitarios y estudiantes de bachillerato. PSI actualmente es muy utilizado desde la parte de educación media general y media técnica, es decir, desde bachillerato y incluyendo este bachillerato de educación media técnica para lo que son hoy en día los técnicos medios profesionales en telemática, que actualmente pues este es el nuevo plan que se está dando. Bien, los algoritmos. ¿Qué vienen siendo los algoritmos o qué nosotros conocemos o llamamos como un algoritmo? Tenemos que un algoritmo viene siendo que son los fundamentos de programación de computadores. Para que las computadoras puedan ejecutar una tarea es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, las operaciones necesarias para transformar los datos de entrada en salidas. Un algoritmo, pues, viene siendo simplemente una serie de instrucciones que tiene su entrada, su desarrollo y su salida de información. En la entrada de información de los datos de un algoritmo podemos tener la entrada de un nombre, la entrada de un sueldo, la entrada de repente de lo que son una cadena de datos, en fin. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de los datos y las instrucciones que permite la comunicación entre el usuario, el programa y la máquina. Más específicamente, vamos a hablar de los datos. Los datos son los que se describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor referente que recibe recompensas de diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de la solución o el desarrollo de un algoritmo. Hay algo esencial. Los algoritmos tienen que verse siempre no como un problema, sino como la solución a un problema. Muchas veces los programadores o los diseñadores de sistemas, de software, buscan es la manera de crear un programa o crear un algoritmo para dar solución a un problema, algo en específico. Es decir, cuando tenemos una operación con diferentes cantidades de datos, digámoslo, n cantidad de datos, se busca siempre diseñar un algoritmo para que esto sea de una manera automática. Variables. Se identifica por su nombre y tipo. El nombre debe estar formado por letras y números y se comienza por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Es decir, cuando hablamos de las variables, vamos a hablar un poquito aquí en el pizarrón, cuando hablamos de una variable, vamos a hablar que una variable viene siendo pues aquella forma en la que tenemos para identificar un dato. El algoritmo siempre va a comenzar con la palabra llamada inicio. Dentro de lo que es el inicio podemos tener las variables. Luego de las variables podemos tener todo lo que son
lo que son el conjunto de caracteres o la solución de los problemas. En este caso podemos llamarlo sentencias. Las sentencias vienen siendo las operaciones. Es aquí donde vamos nosotros a ingresar, incluso leer todo lo que son los datos y las variables que ya hemos declarado. Por último, una vez terminadas las sentencias, podemos declarar un fin del algoritmo. El algoritmo siempre va a tener un proceso, un inicio, las variables, las sentencias y el fin. Pero PCI pues, prácticamente va a omitir lo que son las partes de las variables. ¿De qué manera y de qué forma? Observen lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de PSI, hablamos de este programa, tenemos que el programa está compuesto de la siguiente manera. Tiene en su ventana un menú de una barra de menú, una barra de acceso rápido o barra de herramientas, un panel de comandos que está ubicado hacia el lado derecho. En la parte pues centro izquierda tenemos lo que es el área de trabajo y tenemos por último en la parte inferior la información de ejecución. En la información de ejecución nos van a aparecer cuando tenemos algún error, cuando nuestro programa no está corriendo, cuando tenemos algún inconveniente. El programa tiene la facilidad de que nos va a aparecer algo llamado proceso y fin del proceso. Es lo mismo que yo voy a decir aquí, el inicio y el fin. Pero realmente el algoritmo en PSI me lo puede llamar el inicio, ejemplo, lo puede llamar algoritmo y el fin lo puede llamar fin algoritmo. Pero observemos lo siguiente de este programa y de esta especificación. La palabra fin, proceso, como se muestra aquí en el ejemplo, o fin algoritmo van pegadas. ¿Por qué? Para evitar ciertos errores. Vamos a hablar de la declaración de las variables y los tipos de variables que existen. Los tipos de variables que tenemos son enteras, reales, lógicas y alfanuméricas. Las enteras vienen siendo por lo menos el número, por lo menos si vamos a diseñar un algoritmo o un programa para un rancho que requiera llevar una contabilidad, el número de cabezas de res, vacas, en fin, la edad de una persona. Cuando hablamos de los reales, vienen siendo aquellos todos números reales que incluyen decimales, decimales negativos, positivos, números grandes, por ejemplo, con unidades de mil, millón, en fin. Esto comprende lo que son estaturas, pesos y volúmenes. Las fórmulas lógicas se refiere a aquellos datos pues, que pueden ser verdaderos o falsos, son los datos lógicos. Y alfanuméricos, pues todos los datos que están asociados, por ejemplo, con nombres, cédulas, teléfonos, todos aquellos caracteres largos, pues que son bastante necesarios. Los tipos de operadores. ¿Qué tipo de operadores podemos encontrar? Podemos encontrar aquí operadores lógicos, operadores matemáticos o aritméticos, operadores de referencia, operadores de concatenación de texto. En este caso, pues tenemos las operaciones más utilizadas, que son las aritméticas o operaciones matemáticas, como es la potenciación, la suma, la resta, multiplicación y división, que se denota la división con un slash, la multiplicación con el asterisco, resta con su signo de resta, suma con el signo de suma, lógicamente, y por último, la potenciación, con el signo de un medio triángulo que significa potencia. Tenemos también las sentencias o lo que son las instrucciones de entrada y salida. Para la instrucción de entrada se va a utilizar el término leer o el comando llamado leer. Este va a pertenecer a la sentencia. Dice lo siguiente, que para que un programa pueda interactuar con el usuario, este debe tener un conjunto de instrucciones que permitan especificar la interacción y estas son las instrucciones tanto de entrada como salida. Es por ello que la de entrada permite tomar uno o más datos en un medio externo, comúnmente el teclado, y asignarlos a una o más variables. Se representan en un pseudocódigo, por ejemplo, como mostramos aquí, leer variable 1, 2 hasta variable n. Claro, normalmente puede estar asociado leer entre paréntesis el nombre de la variable. La instrucción de salida permite mostrar la variable y constante en un medio externo, comúnmente la pantalla o puede ser impresora también. En pseudocódigo, las instrucciones asociadas a la salida tienen la siguiente forma. Escribir entre paréntesis, pues vamos a tener variable 1, 2 o la variable que vayamos a necesitar. Cuando vayamos a hacer el primer ejemplo, lo vamos a observar. Bien,
Por aquí les voy a mostrar un pequeño algoritmo simple, sencillo, que viene siendo la forma como se puede crear un algoritmo que nos permita mostrar el nombre de una persona y dar un mensaje de bienvenida. En primer lugar, pues simplemente vamos a escribir el título del algoritmo, en este caso le colocamos bienvenido, luego utilizamos el comando escribir y le colocamos el mensaje, entre comillas, ingrese el nombre, puede terminar con punto y coma. Ojo, el punto y coma no es necesario, pero por defecto para los que están aprendiendo a ser programadores o están viendo por lo menos por primera vez programación, les recomiendo que utilicen el punto y coma, ya que por lo menos hay programas en lenguaje C o C++ más avanzados que van a pedir obligatoriamente lo que es que se utilice el punto y coma al final de cada línea de ejecución. El comando leer, observen que aquí tengo la variable nombre, la declaré como non, N-O-M, non, pero al final coloqué punto y coma. Ya les dije que el punto y coma no es necesario. Y para que se muestre en pantalla, como se puede mostrar el mensaje en pantalla, lo podemos colocar aquí. El mensaje viene siendo bienvenido, dos puntos, cierro comillas, coma, dejo un espacio y coloco nombre. Finalizo con punto y coma que no es necesario. Y aquí podemos ver la ejecución, cuál va a ser el resultado. Se inicia la ejecución, digite el nombre o ingresa el nombre, Francisco, en tal caso, bienvenido Francisco. Vamos con otro ejercicio. Dice lo siguiente, vamos a leerlo acá. Dice, realice un algoritmo que permita ingresar el nombre y el apellido del estudiante, incluyendo tres notas del área de formación de informática, y muestre el nombre y el apellido del estudiante con su nota promedio. ¿Cómo realizamos este ejercicio? Observen que para el título ya el ejercicio pues, cambia un poco, ya tiene dos palabras, no una sola palabra como el anterior. Colocamos nota, guión bajo o piso promedio. Se puede utilizar de repente nota promedio, todo pegado, pero es recomendable que se utilice el guión bajo. ¿Por qué no el guión como tal? Porque puede dar un error. Siempre se va a utilizar guión bajo para los títulos. Luego, pues coloco el comando leer, nombre del estudiante y creo la variable nombre leer. Sigo a la siguiente declaración, ingresar la primera nota, leer N1. N1 va a ser la variable para la nota 1. Y así sucesivamente, ingresar nota 2 con N2, ingresar nota 3 con N3. Una vez hecho esto, automáticamente yo creo una fórmula para que me extraiga el promedio. Es aquí donde yo coloco la sentencia o una variable que voy a crear llamada NP, nota promedio. Coloco que es igual a la suma de N1, N2 más N3, lo coloco entre paréntesis y coloco el slash para dividir entre 3. Y por último, pues voy a llamar a lo que se va a mostrar en pantalla. El nombre del estudiante es la variable nombre y la nota promedio es NP, es decir, el resultado de la fórmula que yo tengo acá, donde me ingresa y me indica todo lo que yo estoy utilizando, pues se va a mostrar acá. Y aquí, como podemos ver, tenemos el resultado de ese algoritmo. Aquí podemos ver de repente que nos diga el nombre del estudiante es tal, las notas son las siguientes, el nombre es tal y el promedio que tiene es el que nos muestra acá. Bien, vamos a hablar ahora de las operaciones matemáticas. A ustedes les parecerá un poquito extraño que se haya mostrado el primero un algoritmo con una operación matemática como promedio, pero después hablemos de las operaciones matemáticas. Sucede que hay un comando llamado asignación. El comando asignación es el que se utiliza para lo que son este tipo de variables. Dice lo siguiente, la instrucción asignación escribe sobre una variable el valor de una expresión, así como variable es igual a expresión. Es por ello que tenemos lo siguiente. La herramienta asignación, al hacer clic sobre ella, forma de la siguiente manera. Variable, expresión. La variable puede cambiar en el caso de querer hacer una suma de dos números y se puede agregar C a la expresión igual y se puede escribir por lo menos la suma. Es decir, para sumar un valor, para sumar dos valores y que nos dé un tercer valor. Ejemplo, puede ser que A más B sea igual a C o que C sea igual a A más B. Es decir, ¿cuál va a ser mi variable? Va a ser C. ¿Y cuál va a ser mi expresión? A más B. Es decir, vamos a observarlo de esta manera en el pizarrón. Voy a colocarlo con un color totalmente diferente en el pizarrón. Observemos, por favor. Tenemos aquí lo siguiente. Borramos acá. Por ejemplo, para crear este tipo de sentencia o crear este tipo de asignación, tenemos por lo menos a un lado la variable. Voy a hacerlo de esta manera para que sirva de ejemplo.
y una flecha apuntando a la variable que viene de qué? De la expresión. Es decir, mi expresión viene siendo la acción que me va a permitir a mí específicamente lo siguiente. Primero, la variable que yo creo, según lo que me está diciendo la presentación, va a ser la variable C, que está asignada a la siguiente expresión. La flecha significa asignar, es decir, se le va a asignar el valor que dé A más B. Recuerden que en un algoritmo yo debo primero conocer el valor de A y el valor de B. Es decir, primero debo agregar una introducción para agregar el valor de A y agregar el valor de B. Una vez hecho esto, como el ejercicio anterior, que era el ejercicio de una nota promedio, me va a dar aquí el valor de C. Es muy parecido. Vamos a seguir con otros ejemplos. Observen el siguiente ejemplo. Cuando hablamos de la herramienta asignación, también permite que una expresión sea combinación de valores y variables y operadores. Las siguientes son algunos de los ejemplos. Es decir, tenemos que se le asigna que A es igual a 5, pero también yo tengo otras fórmulas para B, que B viene siendo C por D más C menos F. Eso se cierra entre paréntesis por el valor de M, pero también tengo una fórmula para Z y para S. Ejemplo, tengo que Z es igual a X más Y entre W más S. Este viene siendo como una operación en fracción. Y también tengo una operación con fracción elevado a un exponente 3 o a una potencia 3. Es decir, que S es igual a A entre B elevado a la 3 o con potencia 3. Observen lo siguiente, utilizando los distintos operadores matemáticos, así como otros operadores como lógicos o de comparación, tenemos que asignación es la siguiente. Observen el ejemplo aquí. Este algoritmo de multiplicación permite lo siguiente. Escribir, registre dos números y me manda a leer el número A y el número B, pero los va a multiplicar. C es igual a A por B. Esto será el resultado. La multiplicación es C, como se mostraba anteriormente. Observen bien este ejemplo que tenemos aquí y observen muy bien el ejemplo que tenemos acá en el pizarrón. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de las decisiones y cuáles son esos comandos que tenemos aquí para determinar decisiones o determinar lo que son ciclos repetitivos o bucles. En este caso de las estructuras de decisiones, pues tenemos el primero que depende del resultado. Para que sea un resultado puede ser booleano, que significa verdadero o falso. Tenemos el primer comando que viene siendo el botón sí entonces. Es la secuencia de instrucciones ejecutadas para la instrucción sí entonces, si no, depende del valor de una condición. ¿Qué quiere decir esto? Es como si vaya a suceder un evento, es decir, yo tengo un algoritmo que me va a permitir realizar para tomar una decisión si me voy por este camino o me voy por el otro. Es decir, ejemplo, cuando nosotros decidimos preparar nuestro desayuno, vamos a hablar de este ejemplo simple. Por ejemplo, voy a preparar mi desayuno, ok, enciendo la cocina, bien, entonces, ¿qué voy a cocinar? Puede ser que vaya a fritar un huevo o de repente simplemente vaya a realizar el café. Allí yo tengo que tomar una decisión, si fritar el huevo o realizar mi café. Entonces yo digo, realizo mi café. Entonces una vez realizado el café, yo puedo decir, no voy a cocinar más nada, no, y allí finaliza. Pero si coloco sí, vuelvo a lo mismo otra vez y aquí yo puedo tomar otra decisión que voy a cocinar, si me quiero realizar una arepa o quiero fritar un huevo y así sucesivamente hasta completar la decisión en su totalidad. La asignación condicional. ¿Qué se refiere a una asignación condicional? La asignación condicional se refiere cuando el comando asignación se le asigna, valga la redundancia, un valor a una variable. Ejemplo, calificación, que a calificación yo le asigne el valor de 10. Pero también eso va a depender de otras opciones. Por ejemplo, cuando yo quiero tener un resultado para hacer un algoritmo para una tienda, yo voy a darle un mínimo para sacar un promedio de ventas. Es decir, supóngase que las ventas promedio sean $50 y yo quiera colocar venta promedio o crear la variable venta promedio que sea asignado el valor de 50 para poder especificar. Entonces, para crear una variable, evite colocar, ido con esto,
es importante esto que tenemos aquí. Recuerde que al crear una variable, evite colocar un acento o algún carácter especial. Recuerde que no solo son instrucciones. Los acentos o los caracteres especiales se pueden colocar en mensajes o informaciones de la introducción, es decir, para impresión de pantalla o mostrar en pantalla. Cuando utilizamos el comando escribir, que es el que nos va a permitir mostrar en pantalla, aquí yo sí puedo acentuar las palabras, pero por lo menos en el caso, cuando escribo una variable en leer, aquí sí tengo que ser muy claro y simple con las variables. Ok, antes de continuar, observen que tenemos aquí los operadores de comparación que se mencionaron hace rato. ¿Cuáles son? Mayor que, menor que, igual, mayor igual que, menor igual que y distinto que. Esto viene siendo algunos de los operadores de comparación que podemos utilizar. Otro ciclo repetitivo que tenemos es el comando según, que permite trabajar con un sistema de valores donde, según el valor elegido, ocurrirá una secuencia de acciones. El otro que tenemos es mientras, que viene siendo que permite ejecutar una sentencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Al ejecutarse esta instrucción, la condición es evaluada. Si es un resultado verdadero, se ejecuta una vez y si la secuencia de instrucción forma parte del cuerpo de ciclo, es decir, que se puede repetir mientras sucede un evento y el otro es según lo que vaya a suceder. Repetir. Repetir permite repetir hasta que la ejecución de una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez, luego se evalúa la condición. Es decir, cada vez que se está repitiendo esta condición, se evalúa si es verdadera. Si es verdadera, se detiene. Si es falsa, vuelve a repetirse. Se vuelve a evaluar. Es falsa, se vuelve a repetir hasta que llegue el punto de ser verdadero y detiene automáticamente el comando repetir. Botón para o el comando para permite ejecutar una secuencia de instrucciones en un número determinado de veces. Al ingresar al bloque de la variable, recibe el valor inicial y ejecuta la secuencia de instrucciones para que el cuerpo inicie el ciclo. Es decir, para va a iniciar un ciclo en bucle hasta que llegue a un punto. Pues repetir para, o sea, para que un número sea igual al siguiente. Cuando, por ejemplo, un conteo numérico, cuando nos piden un algoritmo, por allí les estoy hablando de unos algoritmos que se le pidió en el trabajo del 1 al 100. Realizar un algoritmo del 1 al 100, es decir, permitir que el valor i, se inicie en cero y este se empiece a contar. Por lo menos coloco e inicio que el valor de i sea cero, pero lo ejecuto en un para que i comience a iniciarse desde cero y automáticamente ahí se le sume uno. I más cero es uno, que viene siendo el valor de i, es cero. I más uno 2 y más uno 3 y allí va repitiendo hasta que llegue el valor indicado que se le va a colocar en el para hasta que sea 100 el valor de i. Y allí se termina la ejecución. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí tenemos lo que es la parte teórica de nuestra clase. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es nuestra clase práctica. Como ustedes pueden observar aquí, recuerdan lo que les mencioné hace unos momentos sobre los algoritmos. Observen aquí que tenemos el título. Algoritmo, tenemos el espacio para la ejecución. Vamos a hacer clic acá. Y luego el fin del algoritmo. Pero aquí yo tengo algo llamado el título. El título de un algoritmo va a depender de lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo sencillo que nos permita lo siguiente. Vamos a trabajar con un algoritmo, como uno de los que vimos de ejecución, que nos permita pues determinar la nota promedio de una materia y mostrar esa nota. Por ejemplo, vamos a observar aquí, por lo menos vamos a colocarle a la variable nota piso promedio, como está el ejercicio. Observen que cuando yo paso a la siguiente línea, no me va a marcar un asterisco rojo. Cuando se muestra este asterisco rojo es porque tenemos un error. Entonces aquí yo puedo empezar directamente con lo que son las sentencias, es decir, puedo empezar a ingresar mis variables. ¿Cómo puedo empezar? Puedo empezar con el comando llamado o escribir para dar un mensaje. Comando leer para ingresar el dato. Vamos a empezar por escribir. Hago clic sobre él y automáticamente me aparece allí. Y con el teclado, pues simplemente o con el mouse vuelvo a hacer clic sobre lista de expresión y allí coloco qué es lo que yo quiero escribir. Escribo entre comillas, ejemplo, por lo menos si yo quiero que primero se ingrese el nombre de esa persona. Ejemplo, ingresar el nombre del estudiante.
Luego puedo colocar, esto es opcional, el punto y coma lo puedo colocar como opcional. Yo porque estoy acostumbrado a trabajar con la programación de esta forma. Luego, para crear mi variable del nombre del estudiante, utilizo el comando leer. Y en la lista de variables vuelvo a hacer aquí doble clic o un solo clic para que sea más fácil un solo clic. Y allí en lista de variables coloco la variable. Vamos a colocar aquí en este caso una palabra completa, la variable nombre. Recuerden que no es necesario el punto y coma, no es necesario. Si ustedes no lo colocaron, no hay ningún inconveniente. Luego, pues voy a empezar a ingresar cada una de las notas. Esto pues prácticamente va a ser un poquito repetitivo. Es básicamente lo mismo, por lo menos aquí entre comillas. Puedo colocar ingresar la primera nota. Técnicamente esto es repetitivo. Observen que no coloqué punto y coma y él no me está dando ningún error. El comando leer, aquí yo puedo colocar de repente N1, voy a la siguiente. Voy a hacer lo siguiente para que sea un poquito más rápido. Vamos a copiarlas y pegarlas por cuestiones de tiempo porque ya casi se va a terminar nuestro tiempo de clase. ¿Ok? Aquí vamos a agregar la siguiente también. Y aquí pues simplemente yo voy a cambiar que es la primera nota, que sea la segunda. Vamos a trabajar con tres notas. Aquí cambio la variable para que sea N2. Y aquí voy a cambiar para que sea la tercera nota. Ingresar la tercera nota. Y voy a leer aquí a N3. Ahora, voy a pasar a trabajar es con la variable asignación, que es la que estuvimos hablando hace unos momentos. Variable asignación. Observen que aquí tengo la expresión y la variable. Vamos a terminar primero con la variable. Ok. Hago clic solo sobre variable, hago doble clic para tomar solamente variable y aquí voy a crear mi variable. ¿Cuál va a ser mi variable? Voy a llamarla nota promedio. ¿Ok? La variable, ojo con esto, no puede ser igual que el mismo título. Si es igual al mismo título, tenemos un error. La expresión. ¿Cuál va a ser mi expresión? Voy a abrir paréntesis y coloco que N1. Si les va a dar este error que dice aquí, falta cerrar paréntesis, ustedes tranquilos porque hasta que ustedes no terminen no va a desaparecer esto. Observen. Tenemos solo 10 minutos, así que vamos a terminar. Continuamos. N2 más N3 y cerramos paréntesis. Colocamos, dividimos entre la cantidad de notas, 3. Y luego yo quiero imprimir o mostrar esta condición. Le colocamos allí escribir y vamos a mostrar el nombre. Entre comillas, vamos a colocar en este caso, pues simplemente el nombre del estudiante es dos puntos antes de cerrar comilla y después de la comilla agrego una coma, dejo un espacio y llamo a mi variable. ¿Quién va a ser mi variable? Nombre. Observen, si la variable aparece como está aquí, es porque está correcto. Puedo hacer doble clic y allí está mi variable completa. Vuelvo a hacer un comando escribir y vuelvo a lo mismo. Voy a colocar ahora sí para ver la nota promedio y coloco la nota promedio o nota definitiva. Vamos a colocarle nota definitiva. Es dos puntos. Recuerden que una nota promedio de una materia pues puede determinar también la nota definitiva. Eso dependiendo también de esa parte o de con la instrucción. Nota, observen que aquí está también nota promedio. Hago clic sobre ella y ya está listo. Ahora, ¿cómo ejecutarlo? Vamos a ejecutarlo por una opción llamada ejecutar paso a paso. Observen. Empieza a ejecutarse y allí me pide ingresar el nombre. Vamos a colocar un nombre como César, por ejemplo. Ejemplo, ingresemos la primera nota. Supóngase que César sacó 12 en la primera nota. Lamentablemente a César se le quedó la segunda con 8, pero en la tercera se recuperó con 15. ¿Cuánto le quedó a la definitiva? Vamos a ver. El nombre de estudiante es César y aprobó con nota definitiva de 11.66. Y allí está, el estudiante quedaría aprobado con esa nota. Y allí finalizamos el algoritmo. Eso pues es técnicamente cómo diseñar un algoritmo. Pues por el momento, mis estimados estudiantes, vamos a dejar la clase hasta aquí. Una cosita, para aquellos estudiantes que pues no me presentaron esta actividad, no me presentaron esta evaluación, la pueden presentar en el diferido. Recuerden que el diferido es una sola actividad y voy a aceptar diferido de la primera unidad, segunda y tercera unidad. La cuarta unidad no se va a realizar diferido, solamente de las tres primeras.
Bueno, mis estimados estudiantes, si ustedes tienen alguna duda acerca de este tema o sobre la materia, ya saben muy bien los canales por los cuales pueden consultarlo. Lo pueden hacer a través de la plataforma, lo pueden hacer a través del canal de comunicación vía WhatsApp o correo electrónico. Recuerden que responderé a medida de lo posible e incluyendo los horarios que coloqué al principio en las normas. Mis estimados estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Espero vernos en el próximo encuentro tecnoformativo. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.